Un saludo a todos, a quienes son nuevos en este canal. En primer lugar, me gustaría agradecerles por su atención y por darme esa oportunidad de poder estar aquí para conversar con cada uno de ustedes sobre un tema muy importante como es la sociedad paterno-filial. En segundo lugar, me gustaría poder felicitarlos por su intención en querer abrirse a este nuevo conocimiento, a este nuevo aprendizaje que se suele ver en la vida cotidiana de las familias y en la vida práctica de quienes ejercen esta rama del derecho. Mi efusividad entonces a quienes están escuchando esta ponencia. Y en tercer lugar, ahora sí, vamos al tema que se llegará a abordar el día de hoy. Pero antes de iniciar con esta exposición, me gustaría poder formularles estas siguientes preguntas. Estudiantes, abogados o apasionados en conocer más sobre el derecho, ¿por qué creen ustedes que se debería de respetar el derecho fundamental a la identidad que le asiste al infante? ¿Y por qué se debería de conocer la normativa nacional e internacional que protege a los niños y adolescentes en sus derechos? ¿Y cómo se hace valer esta responsabilidad que tuvieran los padres con sus hijos biológicos? Bien, estas son preguntas que serán respondidas a lo largo de esta ponencia. Permítame presentarme, soy Lucera Asensio y estás en Dilucidando el Derecho. Vamos con el tema de hoy. Iniciando entonces, ¿qué es la filiación extramatrimonial? Y aquí he traído un pequeño concepto y nos dice que la filiación extramatrimonial son aquellos donde los hijos son concebidos y nacidos fuera del matrimonio. ¿Qué quiere decir ello? Que la filiación extramatrimonial es cuando los hijos son concebidos fuera de un matrimonio. Si fuera una filiación matrimonial, los hijos fueran concebidos dentro de un matrimonio. Y aquí dice que lo que significa que el establecimiento de su filiación paterna no es automático. En términos coloquiales, la filiación extramatrimonial va a ser aquella cuando se da y existe un vínculo que tuvieran los hijos con su padre y con su madre, y que debe de darse este reconocimiento de manera voluntaria y expresa, y que no es presunta, siendo un instrumento que se le otorga a la madre del menor para que pueda iniciar un proceso de filiación extramatrimonial para aquellos padres que no han reconocido de manera voluntaria y expresa a sus hijos biológicos. Cabe decir entonces que el proceso judicial de filiación extramatrimonial es un proceso en realidad sencillo, gratuito, no genera gastos, rápido, no va a demorar más de 2 meses, 5 meses, porque aquí está en juego un derecho fundamental, como es el derecho a la identidad que le asiste al infante. Y también es un proceso que no va a requerir la firma de un abogado. ¿Y por qué? Porque aquí está en juego ese derecho fundamental a la identidad, a saber respecto a su origen biológico. Y aquí les traigo mención al artículo 6 del Código de Niños y Adolescentes. Y nos dice que todos los hijos son iguales y que los padres tienen derechos y deberes con sus hijos
en este caso, de pasarle alimentos, darle una educación, salud, un hogar, recreación y también vestimenta. La demanda de filiación extramatrimonial se presenta conjuntamente con lo que sería la pensión de alimentos. Hoy en día es así. Anteriormente se tenía que presentar primero una demanda que podía ser de filiación extramatrimonial y la otra de pensión de alimentos. Porque primero se tenía que comprobar que sí era el padre biológico. Cabe decir entonces que el artículo 6 nos dice que todos los hijos son iguales. Lamentablemente, eso no es así, ya que existe en realidad una clasificación de hijos matrimoniales, extramatrimoniales, hijos alimentistas. Ya desde ahí hay un punto fijo de que en realidad hay una desigualdad, porque los hijos alimenticios solamente tienen derecho a los alimentos, pero no a una herencia, como si sería un hijo matrimonial y extramatrimonial. No obstante, un hijo alimentista podría ser un hijo extramatrimonial, ya que cuando fue redactado el Código Civil en 1984, en esos tiempos, no cabía decir que existía eso de la prueba de ADN. Hoy en día sí. Y también podría iniciarse ese proceso judicial de filiación extramatrimonial. Y ya no ser un hijo alimentista, sino un hijo extramatrimonial. Con derechos de tener alimentos hasta determinada edad y también a una pensión de alimentos, ¿no? Con herencia. Ese es el modelo, no es un modelo sencillo, gratuito, es un proceso, en realidad, el proceso de filiación extramatrimonial, rápido y no va a requerir la firma de un abogado. Entonces, la filiación extramatrimonial, en una sola pregunta, sería, ¿qué pasaría con aquellos padres que no quieran reconocer de manera voluntaria y expresa a sus hijos biológicos? Por estado de necesidad y por el principio del interés superior del niño, la madre podrá iniciar un proceso judicial de filiación extramatrimonial y desahogarse oficiosamente, no necesitan esa certeza, mediante esta prueba de genética molecular, la prueba de ADN, de que efectivamente es el padre biológico del menor. Y ese reconocimiento de paternidad, ¿dónde se va a llegar a dar? El artículo 390 nos dice, uno puede reconocer a un hijo, colocarle sus apellidos ante estas tres vías. El artículo nos dice, puede ser ante un notario, vía escritura pública, no por vía testamentaria también, o ante la RENIEC, registros civiles. Se puede dar ese reconocimiento. Inclusive vía testamentaria, cualquier testamento, sea hológrafo, a puño y a letra, testamento por escritura pública, testamento cerrado, pero ante un notario. ¿Y esto para qué? Para que pueda darse entonces esa validez a ese reconocimiento de paternidad. Es más, el artículo 395 del Código Civil nos dice que el reconocimiento de paternidad no se admite modalidad, condición, plazo y cargo. Uno no puede decir, voy a reconocer a mi hijo aquí en 5 años. Y en esos 5 años solamente va a llevar el apellido de la madre del menor. Se va a llegar a colocar una condición, y esa condición tendrá que ser, voy a reconocer a mi hijo, pero si la madre menor hace esto, o con algún cargo. No se admite eso. Y una vez que se da ese reconocimiento, se vuelve irrevocable. Ya no se le va a facultar, es decir, ya no se le va a dar ese poder de dejarlo sin efectos. Porque cuando uno reconoce a un menor,
es pensarlo 2 veces, porque se vuelve irrevocable. Aquí están las vías para que pueda darse este reconocimiento. Por escritura pública ante un notario, la RENIEC, ante los registros civiles, vía testamentaria ante un notario. Ahora vamos con las preguntas más prácticas. La pregunta es, ¿qué podría ser el presunto padre biológico cuando la madre de menor no quiere que reconozca a su hijo? Aquí ya le están impidiendo a quien sería el presunto padre biológico reconocer a quien sería su hijo. ¿Y cómo sabe que es su hijo? Él dice, coinciden los meses en los cuales mantuvimos una cierta relación íntima, amorosa, y el mes que nació el menor, cumpliéndose 9 meses. Y es más, dice, se parece a mí por el cabello rizado, rubio, y que es, no, esto hace más evidente porque mi familia es de esos rasgos, ¿no? Estadounidenses, españoles. ¿Qué podría ser entonces quien sería el presunto padre biológico si la madre menor no quiere que reconozca a su hijo? Pero él sí quiere hacerlo, quiere hacerse cargo de sus responsabilidades como padre. Yo en un inicio había dicho que la filiación extramatrimonial es un instrumento que se le otorga a la madre del menor para que pueda iniciar un proceso, ¿no?, de filiación extramatrimonial. Para aquellos padres que no quieren reconocer de manera voluntaria y expresa a sus hijos, pero en este caso sí lo quiere hacer. Quiere reconocerlo, pero se lo están impidiendo. Solamente podría reconocer, en este caso de iniciarse, un proceso judicial de filiación extramatrimonial por la madre del menor, pues que podría iniciarlo también quien sería el presunto padre biológico. ¿Qué opinan ustedes? Solamente es la madre del menor quien iniciaría un proceso judicial de filiación extramatrimonial. ¿Por qué no cabría darle esa oportunidad a quien sí quiere reconocerlo, pero esta vez se lo están impidiendo? De acuerdo al artículo 388 del Código Civil nos dice que puede iniciarse un proceso judicial de filiación extramatrimonial cualquier persona que tuviera legítimo interés y que en el proceso judicial de filiación extramatrimonial solicite someterse a una prueba de genética molecular, una prueba de ADN, y desahogarse oficiosamente, tener certeza de que sí, efectivamente sería el padre biológico y por lo tanto se haría cargo de sus responsabilidades, de el reconocimiento de paternidad de manera voluntaria mediante una sentencia judicial, y lo otro, hacerse cargo de pasarle alimentos. Entonces, ¿qué podría hacer en el presunto padre biológico cuando la madre menor no quiere que reconozca a su hijo? Iniciar un proceso judicial de filiación extramatrimonial. En la siguiente pregunta nos dice, ¿qué se haría si el presunto padre biológico no se puede ubicar su paradero? La única información que tenía la madre menor, pongamos nombre, la señora Paula, era que él solamente vivía en Estados Unidos y que ahí era su trabajo, donde tenía, que lo habían ascendido y tenía su domicilio,
¿no?, con mayor frecuencia y habitual. Sin embargo, desconocía dónde realmente estaba ubicado, qué zona, qué calle, qué distrito, qué departamento, sea Washington. Eso no sabía. Anteriormente, este caso, si no se pudiera buscar su paradero, de quien sería el presunto padre biológico, iniciar un proceso judicial de filiación extramatrimonial quedaba frustrado. Quedaba ahí, ya no se iniciaba. Hoy en día las cosas han cambiado del todo, porque ahora sí se puede iniciar un proceso judicial de filiación extramatrimonial, así no se sepa su paradero, dónde está domiciliando con mayor frecuencia. Ya que, si no puedes ubicar su paradero de quien sería el presunto padre biológico, sí puedes ubicar dónde están domiciliando los familiares más cercanos. Y gracias a Dios, la señora Paola sí conocía esos familiares más cercanos, que estaban en Perú y no en Estados Unidos, ya que de acuerdo al artículo 413 del Código Civil nos dice que si tú no puedes llegar a ubicar su paradero, está bien, puedes sacar muestras de ADN al grupo consanguíneo. Así lo dicen los biólogos, ¿no?, y el avance que se ha ido dando a la ciencia. Y como ahora la prueba de ADN a los familiares hace que sea una solución mucho más eficaz, ¿no? Y sobre todo se vuelva más de ser algo más imperioso. Aquí les he traído el artículo 413 del Código Civil y nos dice que en los procesos sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial es admisible la prueba biológica, genética o de otra validez científica con igual o mayor grado de certeza. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué ese artículo dice sobre declaración de paternidad o maternidad extramatrimonial? No solamente debe ser de paternidad, ya que la maternidad es de manera automática con el nacimiento. ¿Por qué habría una maternidad extramatrimonial? No para que sea admisible cualquier prueba biológica o genética. Resulta que esto cabe en la lógica cuando se concibe, nace un bebé, pero resulta que los padres no estuvieron casados al momento de llegar a traer a ese niño en el mundo. No estuvieron casados y por lo tanto no sería un hijo matrimonial, sino extramatrimonial. Y es ahí donde tanto la madre como el padre deben de reconocer a su hijo. Y si solamente lo hace uno será, ¿no?, que decir que es su hijo matrimonial y el otro dirá, es mi hijo extramatrimonial porque no lo reconocí. Ambos, si son solteros, deben de reconocer a ese menor. Y también nos dice el artículo que es admisible la prueba biológica, genética o de otra validez científica con igual o mayor grado de certeza. La prueba puede ser mediante el hisopado o una prueba, también muestras de sangre, pero son igualmente efectivas. Y o de otra validez con igual o mayor grado de certeza, de acuerdo al artículo 413 que nos dice que puede darse pruebas, ¿no?, a los familiares en caso de no llegar con el paradero de quien sería el presunto padre biológico. La siguiente pregunta: ¿qué sería si el presunto padre biológico del menor fallece? Falleció. La ley 3628 nos decía anteriormente, bien, si se fue de este mundo,
tendrás que exhumar el cadáver. Donde fue enterrado, sácalo. Y ahí vamos a sacar una muestra de ADN. Y así era. Pero con la modificatoria que se dio a la ley 3628, porque hacer esto de exhumar el cadáver mediante una sentencia judicial resultaba ser un gasto. Y nosotros sabemos que el proceso judicial de filiación extramatrimonial y de pensión de alimentos es un proceso gratuito y que por lo tanto no debe de generar gastos a la madre del menor. Y en este caso sí lo hacía. Eso es lo que decía la ley 3628 anteriormente. Hoy nos dice, ya no es necesario que exhumas el cadáver. Hoy puedes hacerlo mediante estas muestras de ADN al grupo familiar, al grupo consanguíneo, de acuerdo al artículo 413 del Código Civil. Y también cabe decir otra pregunta. Y si ya se tiene certeza, ya se desahogó oficiosamente mediante lo que sería la pericial, ¿se tiene certeza que es el padre biológico? ¿Qué pasaría con la responsabilidad de pasar alimentos? Si quien sería ya el padre biológico falleció, ya no tiene esa obligación, pero resulta que la madre del menor no cuenta con suficiente solvencia económica. Si no contaba con suficiente los padres biológicos, solvencia económica, estuvieran ausentes, no se supiera su paradero, la responsabilidad de pasar alimentos pasaría a terceras personas. Y en este caso, ¿quiénes serían esas terceras personas que podrían hacerse cargo de esa responsabilidad de pasar alimentos? El artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes nos dice, ¿quién podría ser? Esas personas son las idóneas, como los abuelos, los hermanos mayores, los terceros colaterales u otros terceros. Pero ellos serán responsables de manera solidaria. Aquí les traje el artículo 93 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Del deber de pasar alimentos pasa a terceras personas, pero de manera solidaria. Con el siguiente caso práctico, nos dice, ¿qué se podría hacer si el padre biológico reconoció a su hijo, pero ya no está cumpliendo con sus obligaciones? Y es más, actualmente la madre del menor tiene un actual cónyuge o puede ser su actual conviviente. ¿Qué se podría hacer en ese caso? El actual cónyuge, el actual conviviente, de quien sería la madre del menor, resulta que está cumpliendo esas obligaciones que el padre biológico ya no lo hace. Porque resulta que tiene otras ya responsabilidades con una nueva familia. Y el actual conviviente, el actual cónyuge, le da todo lo necesario para cubrir con sus necesidades básicas. Tanto darle salud, es decir, protegerla, pastillas en caso de que se enferme, llevarla al doctor, educación, le compra útiles escolares, la mochila, la cartuchera, también recreación, la lleva al parque, le lleva a jugar, la lleva al cine, darle un hogar. Están ahora en la casa de quien sería el actual
conviviente, el actual cónyuge, ¿no?, de la madre de la menor. Y también vestimenta, le compra la ropa más bonita, ¿no? La lleva a centros comerciales y ella elige su ropa, la que más ella quiere. Entonces, ¿cumple las obligaciones como un padre? Claro que sí. Sin embargo, el padre biológico ni siquiera la visita, ya no la ve, no cumple con sus obligaciones. Y cabe decir que quien sería el actual conviviente dice: yo quiero colocar mis apellidos a la niña, ¿no? Así le dice a la madre menor. Pero le dice, es que ya tiene los apellidos de quien sería su padre biológico. Ya la ha reconocido ante la RENIEC. Y aquí viene la pregunta. ¿Es acaso posible que se pueda reconocer 2 veces a una menor? Ya lleva los apellidos de quien sería el padre biológico, pero el actual conviviente o cónyuge quiere que lleve sus apellidos. Entonces, ¿se podría reconocer 2 veces a un menor? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Viendo esta lógica. ¿Recuerdan que les hice mención del artículo 395 del Código Civil? Que no se admite modalidad y que el reconocimiento es irrevocable, irreversible. Ya no se le faculta darle ese poder de dejarlo sin efectos. Porque cuando uno reconoce, lo debe pensar 2 veces. Entonces, a este caso concreto. Si el actual conviviente cónyuge dice, quiero que lleve mis apellidos, pero ya ha sido reconocida por quien sería su padre biológico, ¿podré reconocer a esta menor nuevamente? La respuesta es no. No puede reconocerlo a menos que sea mediante la adopción por excepción. La adopción por excepción se debe dar mediante un proceso judicial, y en ese proceso judicial aquí aplica reglas. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas que se aplican para que uno pueda adoptar? Y de acuerdo a las instituciones del Ministerio de Mujer nos dice, para que se pueda adoptar un menor, debe de estar en desprotección y también en abandono. ¿Acaso la menor está en abandono, en desprotección? Es evidente que no. Está recibiendo los mejores cuidados, tiene un hogar, cumplen con sus responsabilidades, pero en este caso sería el actual conviviente de la madre menor. Entonces no está en desprotección ni en abandono. Pero la adopción, entonces, ¿cuál sería aquí la excepción? Que el actual conviviente, el actual cónyuge, convive con la menor, la conoce y además cuenta con suficiente solvencia económica. Cubre con todas sus necesidades más básicas, ya que está en esta necesidad, y asume esas responsabilidades que debiera de haber asumido quien sería el padre biológico, pero no lo está asumiendo. Entonces, ¿se podría adoptar? Por excepción, sí. ¿Conoce a la menor? Por supuesto. Inclusive la ha llevado a donde sería su casa, ¿no? Formando un ambiente ya más familiar. Entonces, ¿se podría reconocer 2 veces a un menor? No, pero mediante la adopción por excepción, puede ser, sí. Y aquí viene otra pregunta. A ver, si quien sería el actual conviviente, el actual cónyuge, puede adoptarlo por excepción, ¿qué otros familiares podrían adoptar
a la menor. Puede ser por parentesco, por consanguinidad hasta el tercer grado y por afinidad, quien sería la familia, ¿no?, de la madre, ¿no?, en este caso de quien sería el padre biológico, sería la familia. Es decir, por parentesco de afinidad hasta el segundo grado. Otros dicen por consanguinidad hasta el cuarto grado. Pero sí podría adoptarse por excepción los familiares, ¿no?, en estos grados, de tercer grado, cuarto grado, segundo grado, por afinidad, pero de que sí se puede, sí se puede. ¿Y los requisitos cuáles serían para que uno pueda optar por excepción? El primero nos dice que la menor tuviera más de 10 años. Y aquí busco el artículo 379. ¿No? Deben ser mayores de 10 años para que puedan llegar a su consentimiento, porque ahí se cuenta que cuentan con cierto discernimiento, ya toman decisiones. Sin embargo, hay una reciente casación que nos dice que no es impedimento la edad. Puede ser que tenga menos de 10 años. Claro está que debe someterse a un examen psicológico. Y el juez deberá de escuchar a la menor, ser oída. Artículo 85 del Código de Niños y Adolescentes. Segundo requisito, que pueda darse el consentimiento tanto de la madre de la menor como de quien sería el padre biológico. Y renunciando a sus obligaciones de paternidad. Y aceptando que sí, se dé la adopción por excepción. Porque resulta ser que el actual conviviente o el actual cónyuge convive con la menor, la conoce, asume responsabilidades y además que cuenta con suficiente solvencia económica. Y es ahí donde el juez va a aplicar un control difuso, esa sección que se va a aplicar por adopción, y el principio, ¿no?, del interés superior del niño, donde al aplicar ese control difuso para que se pueda escuchar al menor. Artículo 85 del Código de Niños y Adolescentes. Y aquí está, ¿no?, aquí he traído un esquema donde ya pueden ustedes saber un poco más de los grados de consanguinidad y de afinidad. Uno es de quien sería parte consanguínea, de los familiares, de la madre, y por afinidad de quien mantuvo ese matrimonio. El caso de la mujer casada reconoció a su hijo. Es decir, que quien sería el verdadero padre biológico no reconoció a quien sería su hijo biológico, sino que alguien más lo hizo por él. Y que en realidad resultó que era el marido, ¿no?, de una mujer que estaba casada. Que en realidad ese hijo fue un hijo extramatrimonial y no un hijo matrimonial. Que es muy seguro que el marido, el esposo de esa mujer, haya pensado que realmente era su hijo biológico. Es aquí donde se presenta una contradicción, otros dicen la negación de paternidad. Pero ¿qué podría ser entonces quien realmente es el verdadero padre biológico si ya alguien más reconoció a su hijo biológico? Anteriormente, mediante una sentencia judicial, era donde quien sería el verdadero padre biológico podría dar ese reconocimiento de paternidad de manera voluntaria. Hoy en día
nos dice el Código Civil, oye, ya no es necesario que sea mediante una sentencia judicial. Ahora, resulta que la mujer casada puede declarar de manera expresa que su marido no es el verdadero padre biológico y por lo tanto no existe un vínculo biológico. ¿Y dónde puede declarar de manera expresa que no sería su marido el verdadero padre biológico? Ante los registros civiles. La RENIEC. Artículo 362 y 396 del Código Civil. Entonces, realmente ya no se necesita una sentencia judicial. Ahora, quien resulta ser la mujer casada y el esposo, que en su mente cree que al estar dentro de un matrimonio, él sería realmente el padre biológico, no es así. Puede declarar entonces de manera expresa ante la RENIEC, ante los registros civiles, que su verdadero padre biológico no es su marido. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué podría hacer el esposo que reconoció a un hijo que no es suyo? Reconoció a un hijo que no es suyo. ¿Qué puede hacer? Artículo 399 del Código Civil nos dice, puedes llegar a impugnar esa paternidad y someterse, si bien quieres, a una prueba de genética molecular, una prueba de ADN, y corroborar de que en realidad no existe un nexo, un vínculo biológico, ¿no? Un vínculo de paternidad, y eso es que tú puedes impugnar. Claro está, tú vas a impugnar si tú no has participado de manera directa en ese reconocimiento. Pero también podría ser que si tú no llegaste a reconocerlo y te enteraste que alguien más lo hizo y sabías que en realidad no era tu hijo, impugnarlo es la mejor solución. ¿Y qué pasa si uno impugna después de varios años? A prima facie, uno debe impugnar dentro del plazo de 90 días, desde que se conoce el hecho, desde que conoció que no era su hijo, desde ahí se debe de impugnar. Si no lo hace dentro de esos 90 días que tiene como plazo, no va a poder hacerlo más adelante. Al menos que hay un juez que sí considere la identidad estática sobre la identidad dinámica, con la cual una ya puede decir que el menor se identifica más. Resulta que esa identidad no es realmente del padre biológico, pero se ha identificado a lo largo de sus años. Y eso se hace ¿por qué? Porque se evita que se afecte, ¿no?, al niño en cuanto a sus derechos, ¿no?, artículo 400 del Código Civil. Entonces debe ser dentro de esos 90 días para que se pueda impugnar esa paternidad, todo por el bienestar del niño. Aquí les traigo también la casación, un video que se hizo de manera grupal. Y ahora vamos con las conclusiones y reflexiones. En conclusión, los tribunales de justicia están obligados a respetar ese derecho fundamental a la identidad que le asiste al infante. Y de acuerdo al artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que el menor tiene derecho a tener conocimiento
de su origen, tanto biológico, cultural y también histórico, pero centrándonos en este caso en concreto. En este caso, respecto a lo que nosotros hemos ido abordando y de lo que yo les he ido explicando, la sociedad paterno-filial, la filiación extramatrimonial. Que ese menor tiene derecho a tener conocimiento de su origen biológico. Y en cuanto a la filiación, con la madre se da de manera automática, con el nacimiento, salvo que sean padres solteros y que ahí hayan concebido a ese menor. Ambos deberán de reconocer a ese menor, sea ante esas 3 vías del artículo 390 del Código Civil, ante un notario o ante la RENIEC. Y con el padre, la filiación puede ser mediante un reconocimiento que sea de manera voluntaria y expresa o por una sentencia judicial donde se haya sometido a una prueba de genética molecular, una prueba de ADN pericial. Y esto trae como evidencia de que sí, efectivamente es el padre biológico. Y como reflexiones. En cuanto al acta de nacimiento, el reconocimiento de la partida, ¿no? Cuando la madre llega a dar ese reconocimiento de que resulta ser el presunto padre biológico, esa persona, y por lo tanto debe colocarse sus apellidos. Pero eso no significa que sea el verdadero padre biológico, de acuerdo al artículo 21 del Código Civil. Y si se viera afectado, puede llegar a solicitar que se le excluya sus nombres, es decir, sus apellidos, y someterse a una prueba de genética molecular pericial. Y también como reflexión. ¿Recuerdan el artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes que nos dice que todos los hijos son iguales y que los padres tienen derechos y deberes con sus hijos de pasar alimentos? Era tanto educación, salud, recreación, hogar, vestimenta. Y en cuanto a los hijos alimentistas, lo que hoy está vigente en el Código Civil, ¿no? Existe ahora esto de la prueba de ADN y sobre todo un principio bien marcado cuando se quiere proteger los derechos del niño y adolescente, ¿no? Este interés superior del niño tiene derecho a tener una familia y derecho, ¿no?, a tener unos padres. Yo le diría más como que tiene derecho a tener una familia, tanto así, ¿no? Y a saber quiénes son realmente sus padres biológicos, ¿no?, que puedan llegar a ejercer esa patria potestad. Entonces, ahí viene que los hijos alimentistas, que en el artículo 415 del Código Civil, antes realmente con este Código Civil de 1984, no existía esto de la prueba de ADN. Hoy en día sí. Y es ahí donde uno puede iniciar ese proceso judicial de filiación extramatrimonial, para que pueda ser declarado como un hijo extramatrimonial y no un hijo alimentista que solamente va a tener derecho a que se le pase alimentos y no de tener una herencia. Entonces será un hijo reconocido de manera legal, ¿no?, donde se puede someter ante cualquiera de estas 3 vías que he hecho mención del artículo 390, y que una vez que se hace ese reconocimiento se vuelve irrevocable. Eso ha sido todo. Espero que ese tema haya sido de su gran interés, y si quieren una segunda parte me lo hacen saber en los comentarios. Muchas gracias por haber visto hasta acá. Eso significa que te gusta aprender
estos temas que en realidad son muy interesantes y que hacen que uno pueda no solamente saber el derecho desde una perspectiva jurídica, sino saber el derecho de manera mucho más dinámica. Hasta luego.